Dani, dos o tres cosas en relación a esto que veníamos hablando, porque finalmente hay muchos oyentes que acá nos están diciendo, y no van a decir nada que finalmente llegó el proyecto del... Ustedes que decían que no venía. No, yo dije que no venía. No, primero que se presentó el proyecto. Pará. Acá hay gente que recuerda que vos dijiste que eso no iba a presentarse nunca, el proyecto. Viste que acá todo el mundo es de carpetazo fácil, lo lamento, pero estamos en Argentina y la Argentina es así. Yo lo que quiero decir en favor del señor Tanietti es que no. En el peor de los casos me equivoqué. ¿Y el que me lo dice es infalible? No, para nada. No, lo que estoy diciendo, Dani... Ojalá, me parece una gran decisión, por favor. Y atención... Por favor, me parece una gran decisión. Ojalá que salga, vamos a hacer todo nuestro trabajo, lo que nos corresponde a nosotros, que es poco lo que podemos aportar, por cierto, pero lo poco que podemos aportar para que salga esa ley lo vamos a hacer, es muy importante. Y básicamente lo que podemos aportar es muy importante desde el punto de vista político, voy a ser honesto, más que de punto de vista económico creo que no, pero son desde el punto de vista político es muy importante. Unos 2.500, 3.000 millones de dólares, depende del tipo de cambio que tomes como referencia. Es algo que se fumaba más o menos por día, cada 2 o 3 días se fumaba Toto Caputo. Claro. Y está tomando sol en Río de Janeiro, o sea, guita no nos cambia nada, no nos soluciona ningún problema. Bueno, pero es importante desde el punto de vista político. Sí, desde el punto de vista político ni hablar, porque marca un cambio de actitud. A ver, contexto general, ¿cuál es el aporte que creo que nosotros podemos hacer? Bueno, lo que por la deficiencia propia que ya hemos comentado muchas veces, el gobierno no tiene una política de comunicación. Decir que el gobierno tiene una política de comunicación... tiene y es mala, ¿no? Para mí es generoso decir que tiene una mala política de comunicación. Para mí no tiene directamente. Prescindió. No sé que la tiene, no. ¿Sí? ¿Vos decís que tiene? No, la tiene, obvio, la tiene y es mala. Pero decís que la tiene y es hablar con los periodistas, la tiene y es ponerle pauta a Clarín. ¿Pero es una política o es un chambonazo eso? Vamos viendo, bueno. Bueno, la política. Bueno. Será una no política que se transforma en una política. Claro, bueno, termina siendo. Bueno, entre otras cosas. Fíjate que se habla... Y después ya creo que el presidente comunica bien, pero empieza a tirar pelotas a 1,5 metros del fleje. Bueno, el otro día hicieron algo que está desaconsejado en todos los manuales de la comunicación política. Tener a un presidente 3 horas en vivo en un programa de televisión está desaconsejado. Además, un programa que es un programa medio como cómico o irónico, gracioso, pasatista, ¿no? Sí, de todas formas igual se hicieron preguntas interesantes, más allá del programa. No lo vi. Lo que digo es, ¿por qué se desaconseja? Aparte es sentido común, pero digo puntualmente, ¿por qué se desaconseja que un presidente que no sea Chávez y que no esté en un programa que se llama Aló Presidente, digo, para que no vengan con esa comparación? Sí, claro que hay presidentes que estuvieron mucho más que 3 horas en un programa en vivo. Son presidentes con características distintas a la de Alberto Fernández. Ahora, tener 3 horas a un presidente en vivo contestando preguntas cuya respuesta en muchos casos puede desconocer porque le preguntaban detalles. Por ejemplo, se dio un momento en el que le preguntaban por este impuesto, por el impuesto a las grandes fortunas, o por el aporte especial para las grandes fortunas, vamos a llamarlo como corresponde. El aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y obviamente no tenía presente los detalles, entonces patinó, ¿viste? Y empezó a guitarrear, bueno, como hacen todos los políticos. El tema es que si vos estás 3 horas en vivo, muy probablemente te veas expuesto a situaciones que después se transforman en memes. Y todo eso es desgaste de la autoridad presidencial. Por eso de hecho, a eso nos dedicamos nosotros. Estamos 3 horas en vivo y empezamos a decir cosas que... Claro, nosotros arrancamos temprano igual. Nosotros arrancamos, o sea, ya a los 10, 12 minutos ya estamos. Pero digo, es muy peligroso. No es aconsejable desde el punto de vista de la comunicación presidencial. Bueno, fue lo que ocurrió. Ahora. Además, el contexto me parece. Claro. Bueno, pero se supone que ahí hay personas que toman decisiones. Sí. Yo creo que el aporte que podemos hacer es explicar, Dani, lo que el gobierno no explica. Que primero que no es un impuesto porque impacta sobre el stock y no sobre el flujo. Esa es una diferencia central que uno puede decir incluso que es conservadora. El hecho de aplicar un tributo especial sobre el stock y no sobre el flujo es conservador, porque vos tenés gente que ganó mucha plata en la pandemia. Perfectamente podrías decir, mirá, todos los sectores que ganaron plata durante la pandemia van a tener un aporte especial. ¿Por qué? Porque hay otros sectores que no pudieron tener actividad durante la pandemia. Y haber grabado el stock, el flujo, mejor dicho. Y no pasó eso. Hay que ver en 14, 15 días si con el presupuesto, viste que en 14, 15 días se presenta el proyecto de presupuesto,
que es el primer proyecto de presupuesto que presenta Alberto Fernández. Hay que ver si ahí se incorpora algún rediseño impositivo. Había una propuesta, una promesa de abordar un rediseño fiscal en la Argentina, cosa que es súper necesario. Bueno, pero esto es un aporte por única vez. Te doy un dato que yo publiqué este fin de semana y me pareció muy, muy relevante para entender de qué estamos hablando. Hay una organización internacional que se llama Oxfam, que nació en Oxford en el año 50 del siglo pasado, y que lleva muchas décadas midiendo la brecha social que provoca el ultracapitalismo. Es decir, mira la inequidad por el lado de cómo crece el patrimonio de los ultra ricos y al mismo tiempo cómo se va ampliando la brecha social ya prácticamente hace un siglo. Bueno, en relación a esto, un dato que dio a conocer esta organización un tiempito atrás. La América Latina creó un mil millonario, es decir, una gran fortuna, cada 15 días durante la pandemia. Es decir, cada 15 días nació un multimillonario. Nació, digo... No es que nació, se produjo. Pasó de tener 800 palos a tener 1000, ponele. Exactamente. Expliquémoslo de esa manera si entendemos, ¿no? Sí, se produjo un mil millonario en América Latina. ¿Sabes? En conjunto... Bueno, el caso del muchacho este que se va a quedar con la Argentina, mientras nosotros nos preocupamos por las tapas de Clarín. ¿Epa, quién? Mientras nos peleamos con la tapa de Clarín. Es anuncio, bueno. Eso, es un anuncio, ¿quién? Y ya lo sabe todo el mundo, menos la persona que lo tiene que saber, lo saben todos. Perdón, ¿quién se va a quedar con la Argentina? Galperín. Marcos Galperín. En 5 años, si no, yo ya lo hablé con lo que tenía que hablar, hice mi trabajo. Humilde trabajo. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿En 5 años? Pero a vos te quepa una duda que a este ritmo, en 5 años, Mercado Libre se queda con el país. Bueno, va a ser una... que tiene dentro, sí. en línea de tiempo, en 5 años va a ser tremendo. Dicen que para quedarse con el poder de un país tenés que tener un rol determinante en el área energética, cosa que por ahora Galperín no se metió, pero podría hacerlo. Puesto menor. Bueno, no, dale. Puesto menor. Dale, puesto menor, ¿qué más? A ver, más a decir que tiene que tener... bueno, a ver qué más. No, te digo lo que dicen. Bueno, en Argentina... Los 1000 millonarios, durante la pandemia te estoy hablando, desde marzo hasta fines de julio, los 1000 millonarios pasaron de tener un valor neto combinado, digamos, entre todos, de 8.800... Valor neto combinado, ¿qué sería el eso? Patrimonio, el patrimonio tiene un valor neto... La plata que tiene en el banco, bien. Sí, entre todos los... La que debe y la que tiene. Sí, en el banco, en acciones, en inversiones, todo, la que tienen, el patrimonio, sobre lo que tienen que pagar, viste que justamente tienen que pagar sobre su patrimonio personal tienen que pagar, no sobre su patrimonio económico comercial. Pero bueno, dicho esto, el valor neto combinado de los 1000 millonarios en la Argentina pasó de 8.800 millones de dólares a 11.200 millones de dólares durante la pandemia. ¿Cuánto es eso más o menos? 2.500 millones de dólares, más o menos, ¿sí? O ponele 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a ser la recaudación del aporte extraordinario? 2.500 millones de dólares si uno se toma como promedio los tipos de cambio vigentes. Viste que hay varios tipos de cambio. El ahorro, el contado con liqui, el MEP. Eso estoy usando tipos de cambio. Se van a recaudar más o menos 300.000 millones de pesos. Sí, si es que no hay modificación. Sí, por eso, unos 2.500 millones de dólares. En promedio tipo de cambio. Fíjate que es casi la misma cifra de lo que se amplió el patrimonio solo de los 1000 millonarios. Solo de los 1000 millonarios, que es la crema de la crema. Acá estás hablando de que hay 12.000 más o menos argentinos, contribuyentes argentinos involucrados en este impuesto a las grandes fortunas que grava patrimonios por eso. ¿Por qué se eligió este momento para presentar? Estoy muy a favor del proyecto. Bueno, hace un raconto, lo pregunté, hace un raconto de la semana pasada. El viernes antes, esto se en un ratito tenemos a uno, al autor original del proyecto, que era la CTA de Hugo Yasky. Claro. Después vino los que
bueno, otros dijeron, che, qué buena idea, ¿por qué no vamos nosotros con esto también? Sí, y estuvo 4 meses, ¿no? En elaboración, en macerado. Está bien, tenían que discutirlo, está perfecto. Bueno, este es el dato al que voy. Fíjate, en esto... Te voy a decir algo, se está discutiendo en muchos países del mundo, pero no se sancionó. En España se discutió, se empezó a discutir. No. De hecho, es uno de los pocos países del mundo que tiene posibilidad cierta de aplicarse. Ahora... Argentina. Sí, Alemania también. Lo que te quiero decir es que por lo que yo pude reconstruir... Es un poquito, cuando esto arrancó, ¿vos te acordás cuando esto arrancó? Sí. Que parecíamos que estábamos en una película. Sí. Éramos todos en la calle desierta, se venía el fin del mundo, el capitalismo estaba crujiendo y todo ese tipo de cosas que se decían. Todas esas, voy a decir una palabra muy de profesora o profesor de la década del 80, de esas paparruchadas. Sí. Esas paparruchadas que se discutían. Sí. Cuando esto arrancó en el mundo, salieron todos. Incluso en España, por ejemplo, salió Podemos diciendo impuesto a la riqueza. Sí. Habló específicamente de un impuesto a la riqueza. Ingreso universal. Del 1%, decía. Toda una cosa, salieron todos con lo cual estaba perfecto. Sí. Y después fueron todos enrollando el barrilete. Y bueno, eso es difícil. Tiene mucha valentía esto, porque vos pensás que acá está, entre comillas, está un poquito a destiempo. Para mí es una medida muy adecuada, una medida promovida por Máximo Carlos Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky. Atención, la primera persona que habló públicamente, no en términos personales, sino representando a lo que representa, que es la CTA, fue Hugo Yasky. Bueno, a eso voy, Dani. ¿Por qué vos preguntabas por qué ahora? Bueno, mira, porque en estos 4 meses en el que el tema se estuvo macerando, buena parte de los impactados por este aporte extraordinario hicieron un colchón importante, ganaron guita. Es decir, buena parte de este sector que iba a tener que poner al comienzo de la pandemia para cubrir el costo de la pandemia parte de su patrimonio, ahora va a tener que hacer lo mismo, pero habiendo ganado guita en el medio. ¿Cómo ganaron guita? Bueno, por distintos mecanismos. Financiero, comercial, porque su actividad económica siguió operativa, porque los precios aumentaron y se beneficiaron con posiciones monopólicas. Es decir que se les permitió hacer un colchón. ¿Y por qué no ahora y el mes que viene? Porque la situación social no da para más. Y hay que prestarle mucha atención al tema. 2 temas, Dani, esta semana van a estar muy en agenda. Toma de tierras, de hecho hoy es uno de los temas salientes. El tema toma de tierras, Tenemos tiempo, vamos a hacer una nota sobre ese tema. Toma de predios, porque tenemos a nuestro querido Alejo Lipschitz, que es el papá de Juan Lipschitz, que nos está alertando de lo que está sucediendo allí en la Patagonia andina. Claro, porque vos tenés el caso de Villa Mascardi, que es un caso viejo, digamos. Esa toma arrancó, recuerdan, con el crimen de Rafael Nahuel. Cuando se asesinó a Rafael Nahuel por la espalda, un operativo llevado adelante por prefectura, por orden del Ministerio de Seguridad. Bueno, lo que se estaba tratando de hacer en ese momento era desalojar justamente el principio de una ocupación de tierra. La derivación del asesinato de Rafael Nahuel fue que esa ocupación de tierra se trasladó a este predio de Villa Mascardi, donde ayer hubo una protesta, bueno, y hay toda una polémica ahí sobre la denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación contra las personas que protestaban contra la ocupación. Ahora, vos tenés acá en Victoria, Dani, hoy el tren, el ramal Tigre del Mitre está con servicio interrumpido o servicio parcial porque hay una ocupación de predio en la zona de Victoria, de Tigre. Por eso ayer Sergio Massa, que está disputando ahí con Bernie, están empezando a disputar el voto, y esto lo estoy diciendo no con ironía, sino lo estoy diciendo con información. Massa y Bernie van a ser los encargados de cosechar votos por derecha, digamos. Bueno, ayer Massa pidió que se desaloje a las personas, que se aplique la ley. Involucró una fórmula medio creativa en ese pedido, que es que se les quite el IFE o las asignaciones sociales a personas que participen de ocupaciones de tierras. En este caso estamos hablando de tierras fiscales, ¿sí? Las tierras que son circundantes a las vías del ferrocarril son tierras federales. Ahora,
hay una discusión dentro del gobierno muy significativa. ¿Por qué? Porque se suponía que la incorporación de casi todos los representantes de los movimientos sociales en el gobierno era justamente para evitar esto. O sea, vos le dabas el lote A del Ministerio de Desarrollo a Pérsico, el lote 3B a... ¿Vos estás queriendo decir que se loteó el Ministerio de Desarrollo? Claro, o estoy entendiendo mal. Claro, vos loteaste el Ministerio de Desarrollo para evitar justamente tener que lotear después territorios de la provincia de Buenos Aires. Porque una vez que vos tenés una ocupación y eso se desarrolla después como un barrio o una villa o un ¿cómo se llama? Un asentamiento, esa era la palabra que no me salía. Después tenés que avanzar con un proceso de incorporación a la vida urbana de eso, ¿sí? Bueno, para evitar esa situación, pues las tomas de tierra no son de ahora, se vienen dando hace tiempo. Se le dio, por ejemplo, a Barrio de Pie se le dio un poquito, o por lo menos a un sector de Barrio de Pie, Victoria Donda y compañía, se le dio, no sé qué le dieron, el INADI le dieron a Victoria Donda, bueno, algo así. Después al Chino Navarro le dieron un cargo muy significativo desde el punto de vista del diseño institucional, que es el que lleva y trae los papeles entre el Congreso y la Casa Rosada. Enlace parlamentario se llama eso o algo así. Después Pérsico y demás tienen también lotes en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir que todas las organizaciones sociales, salvo Grabois, tienen una pata en el Estado. ¿Con qué objetivo se le daba eso? Bueno, que trabaje en la contención social ante una situación que ya era crítica en la previa a la pandemia y con la pandemia se maximizó. No estaría siendo muy efectiva esa tarea, evidentemente, ¿no? O están haciendo la vista gorda, que es lo que se está reprochando internamente en el gobierno. Le están reprochando a los representantes de las organizaciones sociales, se suponía que ustedes estaban acá para esto, para evitar que derrame el conflicto social, para advertirnos a tiempo y para que el Estado pueda asistir. No es que el Estado quiere desentenderse de eso. Lo que quiere es, hay un reclamo, bueno, abordémoslo a tiempo, que no se desmadre en una toma, porque fíjate lo que estás en la situación en la que estás ahora. Esta semana, los medios del sistema y la derecha, ¿con qué te va a correr? Con que el gobierno es permisivo con la ocupación de tierras. Entonces ponen al gobierno en una situación crítica. Insisto, hay una situación ahí al que hay que prestarle atención, incluso también de política interna. Pero bueno, ese es uno de los temas que yo creo que va a estar en el radar fuerte esta semana, Dani. Junto al tema y el tema justicia, ¿no? Que hubo novedades también, ¿no? Importantes. ¿Cuáles son las novedades importantes? Bueno, hay toda una discusión ahora de cómo va a ser el trámite parlamentario del proyecto que tuvo media sanción en el Senado el viernes por la madrugada. ¿Qué es lo que se discutió el viernes por la madrugada? Básicamente, la reorganización de la Justicia Federal Nacional, la Justicia Federal Penal, mejor dicho, con la incorporación de algunas modificaciones sobre tablas, como se dice habitualmente. Bueno, entre esas modificaciones se sumaron una serie de cargos. Hoy el proyecto aparentemente tiene o dispone la creación de unos 900 cargos entre fiscalías, defensorías, juzgados, cámaras, camaristas y demás. Ese va a ser uno de los puntos de discusión del proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Con qué va a impugnar la oposición? La oposición hizo un Zoom el viernes para abordar distintos temas de la agenda. Bueno, y uno de los temas que va a golpear la oposición de la reforma judicial es la cantidad de cargos que se crean. El costo de esa creación de cargos, el costo total, en cifras de la propia oposición, serán unos 4.000 millones de pesos. Claro, vos escuchás la cifra y decís, mirá, casi lo mismo que se va a recaudar, un poco más de lo que se va a recaudar por el aporte extraordinario de los ricos, es lo que se va a gastar al año por el nuevo diseño de la justicia. ¿Sabés cuánto tiene el fondo anticíclico de la Corte Suprema? Viste que la Corte Suprema tiene un fondo anticíclico, tiene guita guardada en plazos fijos, inversiones. 35.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se está pensando en el gobierno ahora? Que si la oposición, que está en connivencia con varios actores del Poder Ejecutivo, el judicial, que resisten esta reforma, van a cascotear la reforma por el costo que tiene,
Bueno, están pensando en exigirle a la Corte que use su fondo anticíclico, restándole presupuesto en el proyecto de presupuesto que va a presentar dentro de 15 días. Eso sería una movida fuertísima, Dani, ¿eh? Si le tocase el bolsillo a la Corte, otra que tocarle el bolsillo a las grandes fortunas, que en este caso sería lo mismo, ¿no? Porque buena parte de los miembros de la Corte deberían pagar impuestos, si es que en algún momento eso ocurre, y deberían pagar impuestos como grandes fortunas. Bueno, si le llegan a tocar, si el gobierno le dice, ¿te preocupa cuánto va a costar la reforma? Bueno, que lo pague el propio Poder Judicial, que es un poder independiente y tiene los recursos. Tiene 35.000 millones de mangos en un fondo anticíclico. Eso sería muy trascendente, Dani, la verdad. Pero bueno, veremos qué pasa. Esa discusión aparentemente va a demorar, ¿no?